Ya estamos de vuelta aquí en Noticieros Cable RB con mi maestro Eduardo Hernández Molinar. Hoy hablaremos de estos juegos que quizá a los de nuestra generación, y ya fuimos los últimos, los que ahora tenemos poquito más de 40, maestro, nos tocó todavía pues jugar en la era de la no tecnología, es decir, donde no había celulares, ni tablet, ni computadoras, y jugar con lo que teníamos pues a nuestras manos. Y vaya que era muy imaginativo lo que hacíamos y quizás hasta nos daban mejor armas para crear más conocimiento. No sé cómo usted lo vea, maestro, eso. ¿No? Tienes toda la razón. Yo recuerdo a los niños, por ejemplo, para hacer un carrito de roles. ¿Te acuerdas de los carritos de roles? Sí. Que ibas a los talleres mecánicos a conseguir roles y hacerles la base. Y bueno, ¿cuánto tardaba? El niño lo hacía con sus propias manos. El niño lo hacía, ¿verdad? Desde la base, con lo que dice usted. Sí. Y luego ya los que tenían buena imaginación, pues construían, ¿no? Sí. Con madera o con lo que hubiera, ¿no? Tablas viejas, por ahí te encontrabas y todo eso. Y un niño se entretenía más de 3, 4 días haciendo su carrito de roles. Su carrito de roles. Y luego salía Chabelo anunciando la avalancha. Algo muy parecido, ándale. Pero pues uno no tenía, no tenía uno. No. Si apenas si no le daba ni siquiera para el recreo, para comprarse una gordita, menos para comprarle una avalancha que anunciaba Chabelo los domingos, ¿no? No, era una cosa inalcanzable. Yo creo que el niño que tenía una avalancha, por ejemplo, inclusive, pues era un niño diferente ahora sí que a la sociedad, porque ellos ya tenían todo a la mano y a estos niños les costaba ser social. Inclusive, cuando ibas tú a la calle te encontrabas niños empujando, que ahora sigo yo y que ahora sigues tú y que dale para acá y dale a prisa y dale fuerte. Todo eso, y en la avalancha no tenías esa... Sí, bueno, sí, era parte, esa forma de poder hacerlo. Esa sensibilidad, ¿me entiendes? Maestro, los juegos tradicionales ya están en peligro de extinción, algunos ya desaparecieron totalmente, algunos nombres incluso hasta ya no figuran en nuestro lenguaje cotidiano, como matatena o pirinola. Bebeleche. Bebeleche. A ver, ya están en peligro de extinción, ya se extinguieron. ¿Quién puede decir, sabes qué, aquí están, podemos todavía retomarlos? A los niños les puede interesar. Un día que se vaya el internet con estos solazos y con estas tormentas solares que luego hay, que un día no haya internet durante 2 o 3 días, o señales de televisión durante un día o 2, podría ser una isla como para que regresara, ¿no? ¿Cómo analiza usted esto, maestro? Sería un caos, o sea, inclusive social, para la mamá y para el papá, para toda la familia. Porque al no haber internet, pues automáticamente, y ha pasado horas nada más. Sí, poquito. Y no haya que hacer la mamá con el muchacho, ¿sí? Y si hubiera, por ejemplo, aquel trompo, aquel yoyo, o que tú dices la matatena con las niñas, o el bebeleche, yo creo que era más saludable físicamente, mentalmente, ¿me entiendes? Y intelectualmente era más beneficiosa para el niño ese tipo de juegos que los que conocemos ahora. Bueno, pues es que los que conocemos ahora, a excepción de los que siguen jugando fútbol, básquetbol, voleibol, pero el resto de jóvenes que no hacen deporte, pues no hay otra opción más que los juegos en celulares y en computadoras, bueno, ya ni siquiera en computadoras, en tabletas. Es el único camino, maestro, es lo único que hay. Fíjate que te voy a compartir una hora que dices eso de que ahorita, me acuerdo en el 89, 90, que salió aquel famoso, ¿cómo se llama? El Pac-Man. El Pac-Man, sí. Sí, el primero. El Atari, sí. Atari. Yo me acuerdo que cuando salió de novedad, los niños no dormían. Iban a la escuela sonámbulos con tal de jugar ese juego, ¿no? El Pac-Man. El Pac-Man. Sí. Estamos hablando como en el 89, 90. Sí. Y créeme que fue un caos social grandísimo. Ajá. Y los niños se empezaron ya desde ahí se empezaron a transformar. Sí. A modificar actitudes inclusive. No comían, no hacían muchas cosas que hacían normalmente. Y eso que nada más era ponerle una palanquita a una cosita que iba comiéndose, ¿no? Unos puntitos. Sí, nada más. Y si hablas, por ejemplo, de aquellos juegos, ¿te acuerdas que jugábamos al hoyo, por ejemplo, o al hoyito, que aventabas la pelota y corrías para que no te pegara, ¿verdad? Y a quien le tocaba el hoyito tenía que agarrar la pelota y soltarla. También, ¿cómo ese juego tan bonito? ¿Cómo lo jugamos? Fíjate. Era muy común encontrarlo en cada una de las esquinas de aquí de Río Verde. ¿Ese cómo se llamaba? El hoyito, así se llamaba. Vamos a jugar al hoyito o al hoyo, ¿verdad? A ver, ¿cómo era? Era una pelota pequeña, ¿me entiendes? Como tipo de ping-pong. Bueno, ping-pong, pero un chiquito, más grande, según como tú querías. Sí. Y si querías que te doliera cuando te aventaban la pelota, bueno, pues le amarrabas cosas a la pelota.
Y corrías a la pared de una casa y luego, si te pegaba, pues tenías que regresarla, ¿me entiendes? Y volver otra vez a empezar de nuevo. Y si juntabas, si tú perdías 5 veces, te fusilaban. ¿Y cómo era fusilarse? Te daban 10 pelotazos en la pared. 10 pelotazos. 10 pelotazos en la pared. Digo, un juego muy tradicional que en cada una de las esquinas lo veíamos, muy común. Y lo hacíamos con gusto. Ese era un poco violento, maestro. Pero bueno, la gente, fíjate, bueno, si agarrabas que fueras fuerte, pues lo hacías, ¿verdad? Pero había de pelotas muy de plástico, otras que querías que pesara, pues tú sabías qué hacerle. Te fusilaban, ¿cómo ve? Bueno, a ver, violentón. Había otro también muy físico. ¿Usted escuchó hablar del chinche al agua? Sí, ¿cómo no? Ese... Uy, si ahorita lo hicieran en una escuela, maestro, yo creo que salían demandados los maestros, ¿no? Sí. A ver, platícanos cómo era el chinche al agua. Por ejemplo, bueno, no sé cuál, si tú lo... Pues era el de colocarse ahí en una pared y empezaban a formarse como burritos y a brincar encima de ellos, ¿no? Sí, y créeme que era tanta la gente que era muchísima gente la que se apuntaba, y es más, se quedaba cola porque se caía sí. ¿Me entiendes? Y se quedaban muchos sin participar. Sí. Era una cosa muy bonita. Los niños, yo creo que ahí manejabas mucha estrategia, inclusive para que no te cayeras, y lo más adelante, y súbete en la espalda, y más abajito. Y fíjate qué bonito aquella época en las escuelas, ¿eh? Sí. Y se jugaban en las escuelas. Sí, se jugaba en las escuelas. Y bueno, eso, aunque no era un juego, pero lo podemos platicar con el tema de aquellos desfiles cuando se hacían pirámides, maestro. También fíjate que se están perdiendo luego, eso. Pues sí, pero también eran muy peligrosas. Hacían pirámides de hasta 1, 2, 3, 4, 5 pisos. Y te voy a compartir una detalle. En el refugio, sí. En la escuela técnica era la escuela que siempre ganaba el primer lugar. De pirámides humanas. Sí, humanas, claro. Había maestros muy buenos de educación física ahí en el refugio, que venían muchos de Chihuahua, por cierto. Sí. ¿Y hacían como un concurso? Sí, hacían concurso de pirámides inclusive, ¿verdad? Aquí el detalle no era que tú la levantaras, en cuánto tiempo la levantabas. Ah, ok. Si tardabas 1 minuto, 2 minutos, y menos tiempo levantaba las manos del de arriba, ese era el ganador. Y por ejemplo, en los desfiles había accidentes, maestro, y pasaban... no desapercibidos, pero bueno, pues le tocaba, ¿no? Pues pobrecito, no se agarró bien. Ahorita sería también todo un escándalo. O sería noticia de que se cayó un pobre chamaco de una pirámide, de pirámides que ahora las hace nada más, se ponen en el suelo unos y se ponen unos arriba y ya es todo. No, y antes, como tú dices, 5 pisos, por ejemplo. Y había el gordito, el medio gordito, el flaquito. Sí, pues los gorditos siempre teníamos que estar abajo, maestro, pues no había de otra, ¿no? Y los chaparritos flaquitos, pues con arriba, la banderita medio arriba. Sí, sí. Y fíjate, bueno, ese era un juego muy interesante que ya se está perdiendo. De hecho, ya no lo he visto. También ya no veo que vendan canicas, ¿sí? Oiga, me adivinó el pensamiento. Eso era precisamente lo que le iba a preguntar. Íbamos a hablar de canicas. Pues hasta donde yo tengo razón todavía adentro del mercado, ¿no? Yo le ahí por donde están las zapaterías, ¿no? Por ahí está una mercería. Mire, esas son ya las pirámides que hacen ahora, maestro, nomás de un piso. No, había fácilmente, sin exagerar, sí, 4 metros sí te levantabas, ¿eh? Sí, fácil, no, y accidentes que pasaban totalmente desapercibidos. Pero bueno, oiga, a ver, retomamos el tema de las canicas. Hasta nombre tenían las canicas. Buena pregunta, ¿dónde venden actualmente canicas? Sí. Ahorita ya si una mamá ve canicas, se las quita al niño porque se las va a tragar y se va a ahogar y se va a morir. Eso es lo primero que dicen las mamás ahora, ¿no? Y antiguamente, si te llegabas a pasar una canica, no pasaba nada, fíjate, porque sí se espantaba uno al principio porque te atragaba. Ya brincando la cerca de aquí del gaznate. Ya pasaba. Ya fregó. Y los médicos decían, ¿te la pasaste? Sí, ya me la pasé. Bueno, no te preocupes, mañana sale. Pues sí, aparte pues está como suavecita. Oiga, maestro, bueno, no suave, pero al menos lisa. ¿Quién habría documentado las formas de jugar, maestro, de las canicas? No, fíjate que es sería interesante hacer una memoria de los juegos que estamos platicando. Sí, las canicas forman parte de ello. Pero bueno, canicas, ¿se acuerda que ahorita me viene a la mente por lo menos 5 o 6 formas diferentes de jugarlo? ¿Habrá alguien que lo haya documentado? Yo creo que más que nada la historia era oral. Oral, ¿verdad? Oral. Yo creo que documentado formalmente no.
Y qué malo, ¿no? Sí, ¿te acuerdas que el ron y que el cuadro, que la rueda? A ver, acuérdate. Nos decía Beto, la cholla, también me acuerdo la mucho. cholla, con agarrabas un montón de mitad tuyas y mitad mías, y ¿qué? Pares o nones. Sí. Y las aventabas, ¿me entiendes? Y si caían pares, pues yo ganaba. Y si caían nones, tú ganabas. Todo eso, por ejemplo, el ron, el cuadro, la rueda, el círculo, y todas había una canica especial para cada uno de los juegos. Sí, ¿verdad? ¿Cómo cuántas canicas diferentes recuerda usted? Pues estaba el tiro. El tiro era el favorito tuyo. Ajá. Estaban las agüitas. Ajá. Estaban las agüitas, hace las años agüitas. que no escuchaba ese nombre, las maestro. chiquititas que salían. Sí, inclusive eran famosas porque salían en las botellas de vino. Sí. Muy parecidas. Había que, esas a las botellas de Don Presidente y las de Don Pedro, el gusto de los niños, después de que, mientras el papá estaba ahí tomando con los amigos y que se acababan la botella, el gusto era de abrir la botella y poder sacar el agüita. La agüita. Y el mundo, o la munda, como le llamaban, ¿no? La munda. Y luego salían unas que eran como de fierro, ¿se acuerda usted? Sí, los balines. Esos balines eran los que luego llegaban. Había algunos que tenían la fortuna de poderlos comprar, pero eran malísimos para jugar, maestro. Sí, inclusive había la forma de tirar. No, así no tires porque había forma de tirar las canicas, ¿eh? Sí. Por arriba del dedo, por abajo del dedo, apachurradas. Y cada una de ellas tenía su propio juego. Las canicas. Y había gente muy buena, gente muy mala, gente muy chillona cuando perdía todo, o gente que se decía, me desquito a la que sigue, ¿no? Fíjate que yo, por ejemplo, un día a mi hijo le compré unas canicas, había paquetes de 100 canicas en aquel tiempo. ¿Cómo es que estamos viendo en pantalla? Sí. Pues esas son, sí. Ahora son chinas, por lo general todas son chinas. Sí. Entonces, un día llegó, ¿y qué pasó con las canicas? Se las acaba de comprar hace como media hora, y las canicas, dijo, pues las perdí, pa. ¿Cómo que las perdí? Vamos, ven, llévame ahí. Y nos fuimos ahí a la capilla. Ahí estaban jugando. ¿Me dejan jugar? No, órale, entrale. ¿Usted se metió a jugar ahí? No, recuperé todas las... No, ya nos trajimos... ¿Te acuerdas que antes guardabas todas las canicas en botes de chocomil, en botes de leche nido de aquella época? No, que llenamos... No, mi hijo estaba bien contento. Ahora hasta ni esos botes, maestro, ya son de aluminio, son de cartón, ¿sí ha visto? Sí. Usted le pone poquito más de peso del kilo y se desbarata. Pues qué tiempos aquellos, ¿eh? ¿No? Y eso que estamos abordando solamente un juego, que es el de las canicas, que eran horas interminables de juego. Sí, es más, la gente dejaba de comer o irse a hacer la tarea, inclusive. La tarea, ya ahí voy. Ya cuando la mamá estaba hasta ya lo traía con el palo, órale, la tarea, hijo. Así como eso podemos nombrar, por ejemplo, juegos muy bonitos como el trompo. Sí, esos todavía... ¿Son más antiguos, quizá? Sí. ¿Que las propias canicas? Sí, puede ser. Porque antes, por ejemplo, hacer una canica era muy difícil. Bueno, es que antes de las canicas de vidrio, porque son de vidrio antes alguien conocía las canicas de barro. Ok. Aquí en Río Verde, por ejemplo, y te voy a decir dónde hacían canicas de barro, ahí en la calle, precisamente el Cedro de Beto. Ok. Pues sí, los ahí en la cuñados Bravo, de Beto, por ejemplo, hacían canicas de barro. Y le metían ahí algo a la... ¿Sí? Oiga, el trompo, yo nunca pude hacerlo bailar, nunca. O creo que una o dos veces. Hay muchas suertes en el trompo. También, ejemplo. ¿Verdad? Pues sí. Pero sí me acuerdo mucho estarlo enrollando. Era hasta terapéutico, yo creo, maestro. Sí, la gente... Es más, tú te tardabas en enredar un trompo bien hechecito, te tardabas 1 minuto. Y en tirarlo te tardabas 2 segundos. Sí, no, pues no. Y la idea era la forma de amarrarse. La gente tenía hay gente que jugaba al trompo y a desbaratarse un trompo, a perder un trompo. A romperlo. Sí. Con tanto trancazo, ¿qué? Sí. Sí, es que había otro juego de golpear otro trompo, ¿verdad? Sí. Y ese juego, por ejemplo, lo que hacía la gente era jugarlo y tú sí perdías. Si te sacaban de la famosa rueda, con una ruedita chiquita, tu trompo estaba muerto, O si no estaba muerto, si no se alcanzaba a romper a tanto... ¿Cómo le llamábamos? Kenko. Kenko le llamábamos. Tanto Kenko, por ejemplo, si no se rompía, quedaba tu trompo bien golpeado, bien agujerado por un lado que lo querías ver. Era como una pelea de gallos casi, ¿no? Más o menos. Pero si tú ganabas, pues te dabas el gusto de romper trompos. Y era eso, ¿no? Sí. Ahí no había apuesta, ni mucho menos. No había dinero. No, fíjate que no había dinero. Bueno, porque en las canicas era así ganar las canicas. Ajá. No, pues había gente que se llenaba botes y botes de canicas. Pero en el trompo era el gusto de echar a perder el del otro. Sí.
Y así como el trompo, por ejemplo, que fue muy famoso, inclusive sacaron los trompos de mezquite. Sí, Y sí. para romperlo, sí, no, era una lata. Sí. Mira nomás qué bonito amarre era. Ese es un buen amarre. Ese trompo es de Michoacán. Sí, sí, claro. El de Río Verde es de mezquite. Sí, sí, sí. Y no tiene pintura. Oiga, muy belicosos esos juegos, maestro, a pesar de que eran muy antiguos, pero por ejemplo el yo-yo no era belicoso. No. Ese era de mucha habilidad. ¿No? Y había gente que jugaba al yoyo, inclusive había concursos de yoyo en las escuelas, si tú te acuerdas. Se hizo una campaña, si mal no recuerdo, a principios de los 90s, incluso nacional, la campaña de yo-yo. ¿Del yoyo? Y salían no sé si en las Sabritas, en alguna de estas, o creo que en te la daban, Coca la también, Coca te la ¿verdad? daban. Me acuerdo porque ese trompote, ese yoyo rojo con el sello de la Coca-Cola. Sí, cierto. Por ahí sí, debe de es haber. cierto, era una refresquera. Sí. Empujaron mucho el uso del yoyo. Sí. A principios de los 90 ya luego se desapareció. Sí, inclusive en el yoyo había concursos en las escuelas, en las esquinas, Ajá. inclusive, ¿me entiendes? Y había jurado, fíjate, y te daban los 100 pesitos, los 50 pesitos, ¿me entiendes? Y había muchas suertes en el yoyo, que el columpio y que el Sí. mundo, y muchas suertes. Y era una delicia jugar al yoyo, ¿eh? Y ahí la clave creo que me decían que era el tipo de cuerda. El tipo de cuerda y cómo lo amarrabas, porque el yoyo que patina le llamábamos patinar, Sí. que se quedaba abajo dando vueltas. Como perrito. Sí. Eso es otra suerte, el de perrito. Y la gente estaba muy contenta, ¿eh? Se pasaba las horas y las horas. Ándele, mire lo jugando. que decía. Ahí está. Eran esos los que regaló la Coca. Sí. Y así ¿Se como acuerda que Coca, se hizo mucha? Luego la Coca decía, junta las fichas y te las cambio por algo junto con dinero. Sí. Dabas 10 pesos. Y 5 todavía en pesos. el 97, maestro, la Fanta decía, júntate las fichas y te pagamos un boleto de viaje en autobús. Sí. Ahora ya todo eso ya... Se está perdiendo. Y Se está así perdiendo. podemos hablar de juegos también de niñas, ¿eh? Del 99 me dice Rod, 99. Yo creo que sí. ya es la parte final, ¿no? Ya hace 25 años, pues no te creas, hace 25 años No, todavía pues había ya. eso. Ya llovió. Sí. Miren, Mira qué bueno está ese yoyo. ¿Usted lo jugó? Sí, cómo no, fui más o menos buenero. Fíjate que tenía una gracia. ¿Cómo que le era decían cuando era bueno uno? Vago. Era vago. Era vago. Bueno, hay otra palabra que era con una grosería, pero ¿Cuál era? muy vago. No, pues no se puede decir aquí en la tele, pero muy canijo. ¿Con cuál? Pero- muy cabrón. Ajá. Cabrón. Sí. No, Dijo, vago. Vago, sí, mejor. No juegues con eso, es bien vago. Y a veces jugaban, si tú no podías hacer la serie o el que tú querías hacer, perdías el yoyo, ¿eh? Sí. En algunos sí. juegos sí perdías el yoyo. Pero ese es de madera, mira, también es de Michoacán. Está bonito. Oiga, maestro, pero aparte había tanta imaginación que incluso hasta con monedas se podía jugar y había muchos juegos con monedas, ¿se acuerda? Sí. Se golpeaba la pared, se volteaba una moneda y otra y si lograbas voltearla, pues ya te quedabas con ella. Pues a la rayita. Sí. El que ganaba, el que le llegaba más cerquita a la rayita, se quedaba con lo que se había jugado. Exacto. ¿Me entiendes? No, pues vamos a jugar 7, correcto, avienta los 7. Y pues ya estábamos dichos, ¿verdad? Los 7. Y empezaba el primero, no, pues ya te fregaste, quedaste muy, muy lejos de él. Y luego el que sigue, y el que quedara más cerquita de la raya, se llevaba todas las Se llevaba todas las monedas. Que en aquel tiempo yo creo que eran las de... ¿Qué tipo de monedas? ¿Era la de No, peso? De peso. Había una de Morelos, ¿no? De 50 centavos, o sea, como tú quisieras. ¿De qué moneda se acuerda usted? Yo jugué todavía de 20 centavos. ¿Quién De 10 estaba ahí? centavos. ¿Quién estaba? El sol. El sol. El sol. Había un sol así como una pirámide, no sé si te acuerdas. No, hombre. Sí. Y estaba también el Cuauhtémote, el de Tostón. Ese sí no... Así como un Cuauhtémoc con su penachote, también ese, por ejemplo, se jugaba. Mire, ese yo prendía con Sí. la fricción. Encendía, que era quizá LED, ¿no, Rodo? Pues igual sí. Sí. Pero bueno, oiga, estábamos con las monedas, ¿no? Sí, igual, por ejemplo, al rebote, a la tacha, porque le llamábamos nosotros que aventabas a la pared, y a la cuarta, ¿no? Si le llegabas a la cuarta, te quedabas con la moneda. Una cosa muy... Era muy imaginativo, ¿eh? No, Y siempre muy empresarial el tema, ¿eh? pues siempre había algo de por medio, no había nada gratis, ¿eh? Sí. Siempre había algo de por medio. Siempre había. Oiga, hablando de medir, me acuerdo mucho que luego de repente la mamá tiraba ya que la mamá tiraba un palo de escoba o un palo de trapeador, era el momento perfecto para ir por el serrucho, conseguir un serrucho y cortar un palito más o menos de este tamaño y cortar uno chiquitito
y había un juego que se llamaba Shanghái. Sí, le pegabas, sí, pero si no le pegabas al palito había problemas. La idea era pegarle el palito y lo más lejos que pudieras mandar el palito para que... Y el que, bueno, había un juego que el que llegaba más lejos del palo, pues era el que ganaba. Ese sí desapareció totalmente. Ya no se juega ese. Era fácil de jugar, creo que eran tres tiempos, ¿no? Sí, del Shanghái. Sí. Igual al quemado, ¿te acuerdas del quemado también? Muy Ese parecido al quemado, era que jugabas béisbol o fútbol, así tipo, ¿me entiendes? Y bateabas y te agarraban a media calle. Okay. Y te agarraban y te era a puro pelotazo. Bueno, ese también era muy belicoso. También, pues es que pero no llorábamos, nada más lo disfrutábamos. Sí, ¿no? Y pues, bueno, uno que no era muy bueno para los juegos, pues le sufría, maestro. Que era medio torpe, pues le sufría a uno. Y sí, luego llegaban los vagos y pues hasta llorar. Hasta llorar le hacían a uno. Sí, mire, ahí está una de lo del Shanghái. Ahí está el Shanghái, correctísimo. Pero tenías que pegarle en el aire, ¿eh? Bueno, es que había tres tiempos. Yo creo que este no lo jugó usted, ¿verdad? ¿O sí lo jugó? Sí, ¿cómo no? Había tres tiempos. El primero era este, ¿se acuerda? Sí, ¿cómo Era no? hacer una chollita, como le llamábamos, y colocar levantarlo y luego medirlo, ¿no? Había que calcular cuántos palos, ¿no? Era del centro. Ese es otro tipo de juego del Shanghái. Sí. Sí. Y luego el tema el más complicado era levantarlo con el mismo palo, levantarlo y luego pegarle como si fuera béisbol. Este era el más difícil. Ese era el más difícil. Sí. Y ese juego, por ejemplo, mucha gente inclusive se hizo muy famoso en el Estado de México. Porque ya se apostaba a grandes cantidades de dinero. Ahí sí. Ahí sí. Sí, y aparte se ve que está muy bueno. Esta foto es como de palo de escoba, los otros sí están como más estilizados estos palitos. Estamos muy bien. Y había algo tan sencillo, maestro, que nada más con un gis y si había cemento se colocaba pues un avión. Sí, con sus alitas. Había una avioneta. Sí, una avioneta. Sí. O había otro que se llamaba Basta, que había el Basta, que había un círculo, se ponían nombres de países. Y tienes se que brincaba y corría uno. ¿Sí? Esos eran muy atléticos. ¿Cómo decía? ¿Cómo dice que estoy con país fulano de tal? ¡Stop! Stop, más que basta, perdón. Sí. Era stop. ¡Stop! Sí. Y tenías que correr. Sí. ¿Sí? Y ese también era muy bonito porque era lúdico, eso era la gente aprendía jugando. Sí, el que es lúdico, ese que yo acabo de confundir, es el que se llamaba Basta. Ese un día intenté jugarlo con mi hija y luego, mire, al tiro. Una palabra con una palabra de una fruta o de un apellido, animal, o de un animal o de una cosa o de un país y mire, empieza la mente. Y la gente tenía un sentido común más amplio que el de ahorita, Gil. Sí, claro. El niño de antes tenía un sentido común, es más, cualquier juego que tú le querías jugar, él te jugaba. Así es. Yo me acuerdo que en el ferrocarrilero, mucha gente jugaba todos esos juegos que estamos diciendo. Uh-huh. Y se juntaban. Sí. O afuera de la Pedro Antonio, cuando estaba la Pedro Antonio, por ejemplo, de este lado, la gente ahí no había, se iban a la plaza, ahí al jardín a jugar todos estos juegos. Así es. Inclusive por ahí algunos videos. ¿Sí te acuerdas de Don Tachito? ¿Cuál un señor eso? Que vendía periódicos ahí en la central camionera. Ah, sí, cómo no. ¿Sí? ¿Cómo no? Él, por ejemplo, hizo algunos reportajes sobre eso de que estamos hablando, de los juegos y salió en el periódico, que no sé qué periódico era el momento, no sé cuál periódico tenía el señor en aquella época, y pusieron algunas fotografías de algunos juegos que se hicieron ahí en la plaza. Concursos inclusive. Así es. Oiga, maestro, pirinola, matatena. La matatena, por ejemplo. La matatena yo hace años que no la veo en alguna tienda. No, la pirinola sí. Sí, la pirinola, inclusive, la pirinola era lo que te caía, o el toma todo, ¿te acuerdas del toma todo? Sí. Que decías, jugabas con la pirinola y... Era un juego muy familiar, ¿no? Pero ahorita que dices, yo también no la he visto, fíjate, tengo pirinola, años que no lo veo. Y no recuerdo haberla jugado, ¿eh? ¿No? No, la matatena. No, yo sí jugué. Que decían que la matatena era de las niñas. Que sí, estábamos en la escuela y jugábamos a la matatena y las niñas. Pero uno por acercarse a las niñas, ¿me entiendes? Por platicar con ellas, pues vamos jugando, pues total. Y dejábamos que nos ganaran, ¿verdad? Claro. ¿Cómo era la matatena, se acuerda? Por ejemplo, tú aventabas las de esas y venías uno por uno. La pelota la rebotabas y agarrabas uno y volvías a agarrar la pelota. Y luego ya el siguiente juego era 2. Agarras de 2, aventabas la pelota, agarrabas 2 y te quedabas con la pelota. De 3, de 4, de 5 hasta que eran las 10 matatenas. Ahí está, mírala.
Ándale. Uy, años que no veía eso. Sí, son 10 matatenas y una pelotita que rebotaba y rebotaba la pelota y mientras te llegaban en el aire agarrabas a una. Si agarrabas 2 perdías o agarrabas 3. Sí. Sí, esa es la matatena. Pues aparte, oiga, para la agilidad mental y la agilidad de las manos, ¿no? Sí, sí. Y te digo, decía que era juego de niñas, pero a mí me encantaba jugar con la matatena. Había un juego que sí era básicamente de niñas, que lo conocíamos como el elástico, ¿se acuerdan ustedes? Ah, no, ¿cómo no? Ese sí era de niñas, ¿no? ¿Era de niños? Sí, no, de niñas. De hecho, la gente que decía, no, pues que vamos a jugar al elástico en las escuelas. Sí. Y todavía hace poquito vi todavía jugando elástico. No, hay personas que han hecho festivales como de juegos. Ándale, que he visto yo. Y se amarraban el elástico entre las piernas y los tiraban y brincaban. Tenían que pisarlo, Gil. Sí. Por eso le digo, qué importante que se documente todo esto, maestro, o que no se documente, pues qué grave, ¿no? No. Porque muchos de estos festivales que se hacen de juegos tradicionales se hacen nada más con lo que más o menos nos acordamos cómo era. Fíjate que voy a pedirle a nuestros amigos un saludo a todos los historiadores, por ejemplo, para hacer una memoria sobre la importancia que tenía el juego tradicional. Porque los elásticos se los ponían las muchachas hasta la altura del pecho y ahí seguían brincando algunas de ellas, ¿eh? Sí. O sea que la agilidad de quienes jugaban ahí era impresionante. Y créeme que se divertían, no te imaginas, no estaban pensando en otra cosa. ¿Sí? Ni en que mañana, que papá, que mamá, no, y ahí se olvidaban completamente te deslindabas de todo tu entorno jugando todos esos juegos. Ahora bien, por otro lado... ahí está el elástico, mira. Sí. Oiga, por otro lado, aunque se jugaba, maestro, aunque siempre se jugaba con la palomilla del barrio ahí mismo en las cercanías de la casa, pues a veces las aventuras de las niñas y niños terminaban muy lejos de casa y pues ya sí. de noche, y pues no bastaba más que la mamá medio se preocupara y ya despreocupándose llegaba el muchacho, pues le daba sus buenos cates, arregladita, ¿no? Le daba su arregladita. Ahí era ya la forma, ¿no? Sí. Ahorita se pierde un niño 2 horas y ya pues todo el mundo lo anda buscando, hasta la policía, ¿no? Y hay una ficha de búsqueda. Y mueven mar y tierra y sí, ahí antes no había nada de eso. No, había una autonomía, una libertad. Sí. Claro que hasta cierto punto, si tu mamá te decía llegas a las 8 y no llegues a las 10, Ajá. porque llegando a las 8:30 pues ya sabía lo que te esperaba, ¿verdad? Y ya era algo común. Sí. Ya veíamos cómo gritaba, que todavía le dábamos un ray caminando a su casa. Ah, sí, para llevar. Para llevarlo y para acompañarlo, ¿verdad? Y escuchábamos, ya mamá, ya no, ay. Y bueno, era muy común encontrar eso. Algunas mamás, oiga, sí, hay que anotar, vamos a anotar otros 2 temas para las siguientes ocasiones. Uno, que es un tema medio complicado, ya lo habíamos hablado, que era el tema de las drogas. Correcto. ¿Se acuerdan? Sí, ¿cómo no? Y el Por otro gusto. es el tipo de castigo de maestros o de mamás. Ah, mira, pues ahí nos vamos a llevar todo el día, yo creo. Ese está interesante porque, ahorita sí ya la verdad es que sería abuso infantil. Pero fíjate que en otros países, yo no digo, a lo mejor tienen razón, en otros países tienen más libertad, más autonomía los niños, Sí. que en unos países diferentes, ¿eh? Pues sí. Como en Estados Unidos, por ejemplo, ya el niño ya completamente ya no se puede, pues no, ya no puedes hacerle nada, ni regañarlo, ni nada. Te demandan, llámale ese 911 y van por ti, te llevan un ratito y ya te regresan. Sí. Pero sí sería interesante platicar de eso, fíjate. Vamos a platicar de eso en las próximas Porque- ediciones. Porque antes, ¿sabes que no había psicólogos? Pues no nos acomodaban las ideas a puro trancazo, ¿no? Exactamente. Y rápido entendíamos, no había necesidad de que te repetías, ya una vez que te decían muchas veces entendías. Y ahora los niños se han transformado tanto, maestro, que si uno les suelta un golpe, capaz que los niños se vuelven, que soportan ese golpe y hasta lo revierten, no que no lo den a nosotros, pero revierten ese coraje y entonces dice, pues ya que me queda, ya le pegué y no pasa absolutamente nada. Y antes esas golpizas sí funcionaban, casi el 100%, ¿no? No, y además te decían, métete a bañar. Ya sabías a lo que ibas. Métete a bañar. Métete a bañar. ¿Sí? Oiga, mijito, ahí en el cuarto dejé unas cositas, pásale, mijo, tráemelas por favor. Y ahí estaba el cinturonito y estaba todo arregladito para que no hubiera problema. Bueno, incluso los niños iban. Solitos, o sea, no había que arrearlos, ellos solitos iban, ya sabían lo que les esperaba, ya se lo habían ganado. O sea, ellos mismos iban por el cinturón. Sí. O la mamá lo escondía cerquita de donde estaba el niño, ¿me entiendes? Para cuando llegara, ahí está. Está bien. Bueno, pues era el precio de divertirse tanto en la calle, maestro, ¿no? Y muchos niños lo aceptaban como tal y tomaban ese reto, ¿no? Sí. Después de una tarde
yo pienso que inolvidable. Pues qué tanto, 2, 3 carambazos que me dé mi mamá con una vara, porque bueno, había de castigos a castigos, total, ya me pasé bien divertido. Dijiste, había varas, había la cuerda de la plancha, había muchas, vamos a dejarlo pendiente ese para platicar sobre. A mí me pegaron muy poco, solamente una vez con un matamoscas, y mi maestra Saldaña, le mando un saludo a la maestra Saldaña, que ahora trabaja aquí en el Dabadí. Ok. Esther sí. Saldaña. Esther. Fue la única maestra que me pegó, me dio un barazo en la espalda. No, nada más fue el Dios, único que me a dio. mí sí te platicara los castigos. No, pues nos platica en la próxima. A ver, ya nada más se nos quedó. Ya hablamos de prácticamente la mitad de los juegos. Sí, no, hay muchísimos, Gil. Muchísimos. Sí. Que no terminaríamos nunca. No, aquí estaríamos un buen rato platicando y sobre todo que los niños creaban una experiencia pedagógica. ¿Por qué? Porque buscaban estrategias, cómo ganar, cómo jugarlo, ¿me entiendes? Ahora ya no. O bueno, ahora los tiempos han cambiado, porque no es que todo sea bueno o sea mejor, o antes haya sido mejor o peor. Son tiempos diferentes, maestro. Quizá haya que entenderlos así, ¿no? Sí. Y sería bueno platicar cómo la tecnología nos ha comido todo esto, ¿me entiendes? Desde que bueno, yo no hablo de la revolución industrial, pero hablo, por ejemplo, de la aparición del hombre en la luna, sí. que empiezan a meter la tecnología, o las famosas calculadoras, por ejemplo, que nacieron y ahí empieza todo ya lo platicaríamos después. Sí, una vez vi a una muchacha en una tienda de abarrotes sumando 5 más 8 en la calculadora. Dime tú, nos hacen chiquitos. Sí, digo así otra palabra, ¿verdad? Pero nos hacen muy pequeños, entonces antes no usabas nada de eso. Todo lo tenías en la imaginación y usabas tus estrategias mentales para poder resolver un problema. Oye, ¿cuánto es 5? ¿Cuánto es 7 por 8? Puta, 7 por 8, y empiezas tú a usar números hasta que llegas a la conclusión. Así es. Pero bueno, maestro, un gusto. No, siempre es un gusto estar aquí y ojalá quisimos recordar tiempos antiguos, ¿me entiendes? Y que la gente reviviera esos momentos, se acordara de qué pasó en aquella época. Así es, muy bien. Bueno, y nos faltaron pues un montón más, pero no hay tanto tiempo para ello. Nos vamos, maestro, gracias. Sí, oye, nada más decirte adelante. Que fue un éxito el día de antier. Sí. La feria, bueno, fueron cientos de bachilleres al TEC. Sí, estuvo muy concurrido y fue todo un éxito, y darle las gracias a todas las preparatorias que nos acompañaron, y ojalá que al llamado del Tecnológico Superior de Río Verde, pues ojalá nos sigan acompañando. Feria vocacional, y aparte tuvieron encuentros deportivos para enamorar a los bachilleres al TEC de Río Verde. Y fíjate, a pesar de las inclemencias del tiempo, digo así por el calor, sí, el calorito que hacía, la gente, inclusive la directora puso ahora sí centros de abasto para que la gente se hidratara. Estuvo muy bien todo. Sí, estuvimos ahí, tuvimos la oportunidad de ir, maestro. Qué bueno que es parte de esa comunidad. Muchas gracias. No, siempre es un gusto, Gil. Aquí nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere.